pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo. Y bueno, también agradecemos al Parque Nueva Jerusalén, quien siempre nos está apoyando acá con todo lo que es el programa. Así que le agradecemos una vez más por apoyar todo este lindo proyecto. Y el día de hoy vamos a estar conversando con el pastor Claudio Chaparro del Templo Sinaí de Cristo Tu Única Esperanza. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, pastor. Gracias por invitarme, gracias por compartir un momento muy especial con esta hermosa audiencia de la televisión. Muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a estar conversando de varias cosas, así que varias preguntas ambiciosas por el tiempo que tenemos, pero vamos a comenzar de inmediato para conocer sobre su testimonio, sobre su ministerio. Pastor, ¿nos podría comentar cómo fue que conoció al Señor? Bueno, a la edad de 23 años, una edad, era muy joven. Recuerdo que mi hermano Fernando se había convertido, él fue el primero de la familia. Siempre trató de llevarme a la iglesia, siempre trató de que yo lo acompañara y en alguna oportunidad lo acompañé. Pero más iba por acompañarlo, pero nunca sentí el anhelo, el deseo de entregar mi vida al Señor y menos de cambiar mi vida, pues lo estaba pasando tan bien en el mundo. ¿Ah? Así que no había ningún interés por transformar mi vida, por dejar el alcohol, por dejar la droga, por dejar a mis amistades. No había ningún interés. Y recuerdo que en una oportunidad, ya teniendo ya 20 años, me di cuenta que ya no era joven, pues ya no era niño, ya no era estudiante también, así que con un primo nos venimos a Santiago. Nosotros somos de Concepción, claro, de la 8ª región. Con un primo nos venimos a Santiago a trabajar, pues, a buscar nuestro futuro y fue peor, pues. Acá en Santiago caímos más en el alcohol, caímos más en la droga. Qué difícil. Y realmente fue caótico Santiago para nosotros, cabros sureños de 20 años. Nos encontramos con otro mundo. Entonces llegó un momento en que a la edad de 23 años me di cuenta que no tenía un buen futuro. Tenía un futuro muy negro. No había esperanza para mí. Yo no podía estar sin la droga, no podía estar sin alcohol, no podía estar sin esas cosas, sin esa vida. Me imaginaba un futuro muy negro. Recuerdo que quedé sin trabajo. Yo trabajaba, imagínate, el primer trabajo que encontré en Santiago fue en la compañía Cervecería Unida. Que no fui a trabajar, fui a puro tomar ahí. No. Entonces, llegó el momento en que yo me di cuenta que mi vida no tenía futuro. Droga, alcohol, cada día me iba hundiendo más. Así que comenzó primero una aflicción en mi alma, una tristeza. Caí en una depresión, podría decirse. En esos años no se conocía la palabra depresión, claro, pero había una angustia terrible en mi vida. Recuerdo que vivíamos con 3 primos en un departamento ahí aquí en Pedro de Valdivia, cerca de la Plaza Quilín. Vivíamos con 3 primos y todos salían a trabajar y yo quedaba en casa porque no había quedado cesante. Entonces como que Dios comenzó a tratar conmigo en esa área. La aflicción, la angustia, la amargura, a una tristeza enorme.
Entonces, recuerdo que, para hacerla más cortita, porque es para toda una vigilia mi testimonio. Pero lindo testimonio. Sí, recuerdo que un día miércoles por la mañana yo desperté llorando. Era tanta la amargura, tanta la tristeza que estaba en mí, que lo único que yo decía, Dios ayúdame, nada más. Y lloraba, había una tristeza, quedaba solo todos los días en ese departamento. Y el día jueves vivía la misma experiencia, desperté llorando con una tristeza grande y le decía a Dios, Señor, ayúdame Dios, ayúdame. Recuerdo que yo viajaba, yo me regresaba el día viernes a la casa de mis papás, porque yo decía, ¿qué más voy a hacer acá? Claro. Voy a regresarme a la casa de mi papá y ya no tengo nada más que hacer en Santiago. Entonces por miércoles y jueves en la mañana yo desperté llorando y le pedí a Dios que me ayudara. Eran las 7 de la tarde, todavía me acuerdo, 7 de la tarde, en mí comenzó un deseo, pero un anhelo enorme de ir a una iglesia, que nunca lo había experimentado. Y mi hermano Fernando, él quedamos de juntarnos en el departamento. Y él llegó justamente como a las 7:30, si no recuerdo muy bien. Claro. Y yo le decía a Fernando, vamos a una iglesia que está cerquita acá. Porque yo recuerdo que yo compraba droga en la Plaza Quilín. Y siempre yo veía una iglesia evangélica, una chiquitita, esas que están ahí construidas en el patio de una casa. Claro. Y yo decía, Fernando, acompáñame, hay una iglesia cerca acá, vamos a la iglesia. Y fue tanta la desesperación que yo casi iba corriendo. Y Fernando iba detrás de mí y me decía, Claudio, espérame, pero apúrate. Le decía yo, vamos, apúrate. Esa hambre. Claro, era una... No, Usted no sabía qué era, pero claro, le decía una necesidad. Lo único que yo deseaba estar en ese templo, lo único. Y recuerdo que cuando llegamos a ese templo, yo me quedé de pie en la pared de atrás, así como está el camarógrafo. Ahí mirando, observando, y decía, ¿por qué estoy acá? ¿Qué pasa? Cuando de repente yo siento un grito de una hermana que estaba tocando banjo en el púlpito. Ella pega un grito, suelta el banjo y Dios y el Espíritu Santo la tomó en danza. Y baja del púlpito. Y es algo increíble, pero yo supe inmediatamente que ella venía donde yo estaba. Y yo la esperé con tanto respeto, así con mi cabeza inclinada, la esperé con tanto respeto a esa hermana, y de repente siento que su mano toca mi cabeza y me dice, hijo, yo te he traído, porque por 2 mañanas, con lágrimas en tus ojos, me pedías que yo te ayudara. Y yo te he traído porque soy el único quien te puede ayudar. No, yo caí al suelo. Creo que estuve todo el culto llorando en el piso. Terminó el culto, yo seguía en el suelo. El pastor de la iglesia ya creo que estaba enojado conmigo porque no podía cerrar el templo porque yo estaba en el piso llorando. Y al lado mío estaba mi hermano, pastor Fernando, también. Estábamos los dos. Fue un lindo tiempo porque Dios le puso ese anhelo de buscarlo y él le respondió y mandó a alguien en profecía y palabra de ciencia y lo encontró. Era el único que lo podía sacar de eso. Siempre que cuento el testimonio me emociono. Porque fue algo súper sobrenatural. De otra manera, a lo mejor nunca yo hubiese conocido al Señor. Y me acuerdo que esa noche salí del templo y yo supe que nunca más yo iba a ser el mismo.
nunca más. Y así fue, Y nunca así fue. más. Nunca más fui el mismo. Ay, Así que ahí fue un hermoso encuentro con el Señor, después de esa vida a lo mejor un poco, no sé, desordenada que le podríamos decir, Dios salió a su encuentro. Yo hace poco estuve predicando en una iglesia donde el pastor tiene una casa de rehabilitación, donde la gran mayoría de los que están en la iglesia habían estado en la droga y están en un tratamiento. Y yo les decía a ellos, yo no necesité una terapia para dejar la droga, para dejar el alcohol, no necesité un proceso. Dios entró a mi vida y fui transformado en un segundo. O sea, yo nunca más, yo fui el mismo. Y fue increíble porque, bueno, antes de ingresar al set, usted me comentaba que todo esto también fue rápido. Usted se empezó a congregar en la iglesia. Sí. Pronto después también ya lo nombraron en un liderazgo dentro de su iglesia. Y después ya empezó, incluso lo pusieron a cargo de una iglesia, fue nombrado pastor. O sea, usted lleva muchos años. ¿Cómo fue ese llamado al pastorado, pastor? Bueno, llegué, al otro día viajé a donde mis papás, por el día viernes, el día anterior, después de la experiencia hermosa que tuve, gloriosa. El día viernes viajé a donde mis papás y supe que Marco, el pastor Marco, él iba a una iglesia. Yo le dije, Marco, ¿a qué iglesia vas? Y ahí me cuenta, yo le dije, desde hoy día te voy a acompañarte. ¡Qué bien! Y creo que estuve como 1 año, 2 años como oveja. Primero fui líder de la juventud de la iglesia Emmanuel. Fui líder de los jóvenes, una linda juventud. Fue algo hermoso con los jóvenes que vivimos. Y después fui director de la juventud a nivel nacional de la iglesia Emmanuel en poco tiempo, ya meses. Dios hace estas transformaciones increíbles, ¿eh? Claro. Porque usted habría pensado unos meses antes, nunca se hubiera imaginado haciendo esto, ¿no? Claro. Y cuando yo llevaba 2 años de oveja, que ese también es otro testimonio sobrenatural, yo recuerdo que pues, es para una vigilia mi testimonio. Sí. Entonces lindo testimonio. recuerdo que comenzaron las envidias en la iglesia. Yo comencé a predicar llevando muy poco tiempo. Sí. La iglesia se llenó, la juventud, yo tenía hartos amigos en el mundo y yo les predicaba a ellos, me los llevaba a la iglesia. Muchos de ellos hoy en día son pastores. Qué hermoso. Muchos de ellos son pastores, son líderes allá en la 8ª región. Y recuerdo que en una vigilia, los jóvenes hicimos una vigilia y me tocaba a mí predicar la vigilia. Yo creo que para que Dios me usara, porque ese era mi evangelio, para que Dios me usara, hacer una bendición, yo ayuné 3 días, me encerré por 3 días en ayuno, en oración, por causa de la vigilia. Y la gente no cabía en el templo, fue algo glorioso aquella vigilia. Y cuando llegó el momento de subir a predicar, el pastor de la iglesia tomó el púlpito y no lo soltó hasta las 7 de la mañana. Eso a mí me entristeció tanto que yo dije, Señor, yo nunca más entro a este templo. Nunca más. Y recuerdo que anduve varios meses sin iglesia. Me iba a una iglesia, iba a otra, mirando, observando. Y un grupo de jóvenes me siguió. Pues. Dios sabe que es verdad, nunca los saqué, sino que ellos me siguieron. Pues. Entre ellos iba el pastor Marco. El pastor Marco. Y mi mamá también. Pues. Un grupo de jóvenes, visitábamos iglesias. Pero esa vida no me gustó. Y una vez llorando en la mañana, orando, le decía, Señor, a lo mejor no fue la voluntad que yo me haya salido de la iglesia. Y le pedía perdón a Dios, pues me acuerdo. Y
En la tarde, esa mañana de la tarde, me junté con Marco. Marco me dijo, Claudio, ¿sabes que al otro lado de la línea hay una pastora? ¿Vamos a visitarla? Ya, pues vamos a visitarla. Y partimos con Marco. Y desde lejos vimos a la pastora que estaba en la puerta, mirándonos. Y ella alabando al Señor, y decía, gloria a Dios, alababa a Dios. Y ella explicaba por qué estaba tan contenta ella, porque esa noche ella se había soñado que ella estaba en un río pescando y había pescado 2 pececitos. Claro, y me relacionó a mí y a Marco. Ah, ustedes eran. Es que el evangelio en esos años era tan sobrenatural, como que Dios se hacía tan real en uno. Sí. Lamentablemente es lo que echo de menos hoy en día, ese Dios que se hacía como carne en uno. Que inclusive me acuerdo que Dios puso a un hermano, le decíamos Luchito por cariño, un hermano que era un profeta, y ese hermano no me dejaba ni a sol ni a sombra, siempre andaba conmigo, y siempre Dios me hablaba a través de él, siempre. Un Dios sobrenatural. Claro. Y las profecías se cumplían al tiro, o sea, no había que ni esperar lo que... Entonces me acuerdo que llegamos a esa casa y la hermana y la pastora alababa al Señor y nos contó el porqué de su alegría. Y nos pusimos a orar, pues estábamos orando. Cuando de repente se abre la puerta y entra un anciano, el anciano Jarita, el hermano Jarita le decían, era un anciano, ya viejito ya, y pega un grito y va para donde mí y me dice, es mi voluntad que te hayas salido de ahí. Y yo en una confirmación. Claro, y porque yo estaba muy triste. Claro, y yo estaba triste, pensé que a lo mejor me había equivocado. Y me dice, es mi voluntad que te hayas salido de ahí, porque en poco tiempo vas a pastorear a mi iglesia. Y en 3 meses desde esa profecía, 3 meses pasaron, yo ya tenía templo y tenía congregación. O sea, bueno, usted desde que llegó al Señor vivió un mover sobrenatural. No, el evangelio era, y echo de menos yo ese evangelio, aunque he buscado a Dios como nunca, he estado en la iglesia, toda mi familia en el evangelio y mis hijos, pero se echa de menos ese Dios que cuando te hablaba no había que esperar ni siquiera una semana para que se cumpliera la profecía. Era tan real. Esperemos que estos días que ha habido tanta crisis en nuestra nación haya un despertar nuevo y que podamos ver ese Dios sobrenatural que usted también conoce, y lo hemos visto en algunos ministerios, que está empezando a mover sobrenatural, así que esperamos que esa manifestación llegue a nuestro país, pastor. Voy a tener que hacer una pequeña pausa, así que les voy a pedir a todos que nos esperen en una sintonía. Ya regresamos acá con el pastor Claudio en Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Y les recordamos que si usted desea obtener más información del Parque Nueva Jerusalén, lo único que debe hacer es contactarle, ya sea vía WhatsApp o por teléfono, al +56 9 66 54 14 22. En ese número telefónico va a poder responder a todas sus consultas. Y vamos a regresar a la entrevista con el pastor Claudio Chaparro. Pastor, bueno, qué lindo testimonio, ¿eh? Dios ha sido maravilloso. Desde cuando joven conoció al Señor de esa forma maravillosa que le conoció y que Dios fue transformando su vida. Y de joven empezó a marcar un liderazgo,
Pero Sí. me gustaría sí que ahora nos enfocáramos y me pudiera comentar del templo que actualmente dirige usted. Bueno, está dirigiendo el templo Sinaí de Cristo Tu Única Esperanza. ¿Nos podría comentar de esta linda iglesia? Bueno, hace como 26 años que estoy ahí. 26 años. 26 Muchos años. Ahí hemos estado. Bueno, el templo Sinaí, quizás voy a usar una palabra no adecuada, pero el templo Sinaí me lo ha dado todo en estos 26 años. O sea, Dios, todos sabemos que Dios es el que lo da todo. Pero Dios ha usado ese templo para bendecir mi vida. He educado a mis hijos. 26 años que ese lugar me ha bendecido. Lleva muchos años ahí con sus años. 5 hijos, su esposa. Y bueno, ¿nos podría decir dónde está ubicado exactamente, pastor? Ahí en el paradero 22 de la avenida Santa Rosa, ahí está la calle Uruguay. Estamos por la calle Uruguay, 2092. Ahí nos encontramos, 26 años. ¿Y los días domingos en qué horario A generalmente? las 11 de la mañana. Es la reunión principal. Nuestra única reunión, 11 de la mañana. Bueno, así que dejamos invitados si alguien quiere visitar su iglesia ese día, pueda ir y visitarle. Y bueno, ¿qué actividades están desarrollando en su iglesia, pastor? Estamos viendo días difíciles con el asunto de que hemos frenado Algunas actividades. algunas actividades. Inclusive estamos haciendo las reuniones los días martes y jueves a las 7 de la tarde, una horita antes. Claro. Y todo rapidito para que podamos regresar a nuestros hogares con luz. Sí. Porque uno no sabe con qué se va a encontrar en las calles. Pero yo comencé también a tener oraciones de 12 a 1 de la tarde y a las 6 de la mañana, orando por nuestra nación, orando por la iglesia, porque Chile necesita de la oración de la iglesia. Hemos estado por muchos años muy cómodos, ¿verdad? Muy cómodos, y esto de alguna manera nos sacudió. Y pastor, bueno, usted como bien dice, estamos viviendo tiempos de crisis. ¿Qué nos recomendaría usted hacer en estos tiempos que son más complejos acá como pueblo cristiano? Orar. Orar. Es lo que estamos haciendo y que de Sí. hecho usted lo está haciendo en su ministerio. Claro, orar es lo único, porque no podemos olvidarnos que la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, contra personas, Sí. sino contra principados, potestades, contra gobernador de las tinieblas, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, nuestras luchas son contra espíritus. Así es. Detrás de esa persona que violenta, que agrede, que odia, hay un espíritu que está influyendo ahí. Entonces uno ha podido ver a través de la televisión los saqueos, la violencia. Son verdaderos, las personas como si estuvieran endemoniadas. Claro. Una cosa terrible. Uno puede percibir en el espíritu verdaderas huestes satánicas ahí provocando tanta violencia. Entonces, por eso es importante la oración. Importante la oración. Sí. Importante la oración. Yo recuerdo cuando el profeta le dice a Josafat: viene contra ti un ejército numeroso en extremo, Claro. en guerra. Entonces Josafat, ¿qué es lo que hace? Lo que todos debemos de hacer, de proclamar ayuno, proclamar oración al pueblo. Sí. Y dice que estaban orando, buscando de Dios y llorando, porque no. Era terrible lo que venía contra ellos. Entonces dice que en medio del pueblo se levantó Jaziel, que significa el que ve a Dios. Jaziel. Y él se levantó en profecía. Mientras todo el pueblo que llorando, lamentándose, él pudo ver a Dios en medio del problema, de la aflicción. Y soltó una palabra. Le dice: Josafat,
mi rey, pueblos todos, así dice el Señor. La pelea no es de vosotros, la pelea es mía, dice el Señor. Yo pelearé por vosotros, ustedes tienen que estar tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que vino Dios y puso confusión entre los enemigos y se mataron unos con otros. De esa manera Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces, debemos de confiar en Dios. Josafat dijo, le soltó una palabra al pueblo: confíen en Dios. Amén. Y van a estar seguros. Así es. Créale a los profetas y van a ser prosperados. Entonces yo creo que este proceso que estamos viviendo, bien difícil y doloroso, ¿verdad?, tiene que ser para bien, sí. No puede ser de otra manera, tiene que ser para bien. Así es. Tiene que ser para bien. Bueno, pastor, y bueno, usted también tiene un programa radial que lo lleva por muchos años, también sí. Director en Enlace. Bueno, usted ha estado muchos años dedicado a las comunicaciones. ¿Nos podría comentar de su programa que realiza todos los días? De 3 a 4. De 3 a 4, sale por la 97.1 FM acá en Santiago, ¿no? Y por el Facebook del Templo Sinaí. Así es, por el Facebook del Templo Sinaí. Sí, ahí estamos, ya llevamos hartos años ya también, de 3 a 4 de la tarde, la hora novena, la de la oración. Eso es. Las 3 de la tarde. Ahí estamos llevando el mensaje, predicando el Evangelio, tratando de enseñar y presentar a Cristo como el único Salvador, como la única esperanza, la solución para todos nuestros problemas. Porque uno tiene que predicar lo que vive. Así es. Yo he vivido esa experiencia. Mucha gente que quizás está en aflicción, depresiva, con problemas económicos, problemas espirituales, problemas familiares. Jesucristo es el único remedio para ellos. Así es. El único remedio. El único. Así que yo, pastor, para finalizar, me gustaría que usted pudiera dar un mensaje a las personas que sintonizan el programa el día de hoy. Bueno, primero desearles las más ricas bendiciones, pues, que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Recuerde que Jesús dijo estas palabras: en el mundo tendremos aflicción. O sea, no debemos de sorprendernos porque vemos tanto dolor, tanta aflicción, y por qué también nosotros vivimos de repente procesos difíciles de dolor, de aflicción, de enfermedad. Y es porque estamos en el mundo. Mientras estemos en el mundo van a existir todas estas cosas, pero tenemos esa promesa segura de Jesús que dijo: confíen en mí, yo he vencido el mundo. Así que con estas palabras le deseo las más ricas bendiciones. Confíen en el Señor, como dijo el rey Josafat al pueblo: confíen en Dios y vamos a estar seguros. Crean a los profetas y vamos a ser prosperados. Así que Dios me los bendiga y que podamos ver la gloria y la bondad del Señor antes que termine este año. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por venir el día de hoy, por compartir su lindo testimonio y hablarnos de su linda iglesia, el Templo Sinaí de Cristo Tu Única Esperanza. Y bueno, le agradecemos a todos un día más de sintonía y bueno, les dejamos invitados para que el día de mañana vuelvan a ver nuestra sintonía aquí a las 4 de la tarde, así que no se pierda un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Les esperamos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno, de lunes a viernes de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.